Bien, gracias. Buenos días a todos. Es un gusto recibirlos en esta tercera jornada y ahora toca turno a la ponencia magistral que nos va a brindar el doctor Sebastián Mas Mayoral, sobre el cual, quisiera compartir con ustedes una muy breve semblanza a fin de poder dar mayor tiempo para la ponencia que realizará el doctor Mas Mayoral. Él es ingeniero geógrafo, además de haber realizado una licenciatura en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Su vida profesional la ha dedicado al servicio en materia geográfica. Entre otros cargos, yo destacaría principalmente, ha sido presidente del Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España y presidente de la Comisión Especializada de Infraestructura de Información Geográfica del Consejo Superior Geográfico de España. Como mencionaba, esto entre otros diversos cargos. A lo largo de su trayectoria profesional de más de 40 años, dentro del servicio público y la academia, cuenta con diversas publicaciones de libros y monografías. Entre ellas podríamos mencionar la denominada Difusión de la Información Catastral, Proyecto Sistema de Información Geográfica del Catastro Español y Formatos de Intercambio, Problemática y Estandarización. Así también ha realizado diversas publicaciones en revistas especializadas como la revista de Intel y la revista de Austelsi. Su experiencia en participación en eventos de carácter geográfico, como el seminario de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, el 15 Congreso Nacional de la TIG y la Asamblea General de la Eurogeographics son una muestra de ello. Actualmente es director del Centro Nacional de Información Geográfica del Instituto Geográfico Nacional de España. Sin más, le pediría al doctor Sebastián Mas Mayoral que tome la palabra. Gracias a todos ustedes. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Antes de iniciar la ponencia, quería agradecer a INEGI y a Naciones Unidas la invitación a participar en esta conferencia, porque nos da una oportunidad de poder contar qué estamos haciendo a nivel de Europa y particularizado a nivel de España. Pero también, y como preámbulo antes de iniciar, quería pedirles disculpas porque no voy a presentar una ponencia magistral, ponencias magistrales las que ha habido estos días atrás, muy buenas todas, pero yo lo que voy a hacer es describirles una historia, que es la historia de la iniciativa y de la concreción en directiva de ISPAIR en Europa y ir poniendo el ejemplo de cómo esto afecta a cada uno de los Estados miembros, particularizado en el caso de España. Por lo tanto, va a ser una descripción extensa en el tiempo que me han concedido en esta sesión un poco especial, pero no es magisterio, es simplemente un ejemplo. Un buen ejemplo, eso sí se lo anticipo. Bien, voy a tratar de empezar hablando un poco del acceso a la información geoespacial, cómo ese acceso nos lleva a las infraestructuras de datos espaciales, cómo se ha concretado en Europa en la directiva ISPIRE o ISPAIR
y particularizado en España en la ley LISIGE, y cómo se está fundamentalmente ahora desarrollando reglamentariamente esa directiva, esa ley europea. Luego terminaremos con algunos ejemplos de que lo que se está haciendo es útil, y además coincido con lo que decía ayer el profesor Fraser Taylor, que realmente puede ser muy útil en futuro. Ya lo está siendo, pero puede ser muy útil. Como inicio, quiero decir que en Europa el acceso a la información del sector público, lo que llamamos la reutilización de la información del sector público, es una ley, es una directiva desde el año 2003, la conocida directiva PSI, Public Sector Information, y que precisamente está ahora en revisión y próximamente saldrá una actualización de esta directiva, y que se desarrolló como pasa siempre, una directiva es una ley, y una ley nunca es fácil sacarla, y menos en Europa, que está por un lado el Parlamento Europeo y por otro el Consejo Europeo. Y después de gran discusión, pues se llegó a conseguir esta directiva con la finalidad de facilitar el acceso del sector privado a la información que genera el sector público para la creación de valor añadido y el desarrollo de dinámicas de negocio. En efecto, esto ya apuntaba, estamos hablando de 2003, ya apuntaba que esto puede mover el negocio en torno a la información geográfica. Evidentemente, toda directiva es ley europea, y toda ley europea obligatoriamente hay que transponerla a los Estados miembros de la Unión Europea. Hay un plazo de 2 años para hacer esto, y si no lo hacemos, la multa que nos ponen es terrible, con lo cual todos los Estados miembros lo hicieron. Normalmente con cierto retraso. Ahí vemos que España lo hizo en una ley, la Ley 37 de 2007, eso supone bastante retraso. Digamos, tradicionalmente vamos con un poco de retraso, pero esa ley ha desencadenado una serie de acciones, tanto a nivel general, en toda la Administración del Estado, como es el Real Decreto 1495, o a nivel concreto de las instituciones, de las administraciones, y en el caso del Instituto Geográfico Nacional de España, eso se ha concretado en una orden del Ministerio de Fomento de 31 de marzo de 2008, que establece la política de difusión pública, de distribución pública de esa información. Aparte, en estos días hemos visto en otras sesiones distintos proyectos colaborativos que se están desarrollando en España, como era PENOA, SIOSE, Cartociudad, etcétera. Estos proyectos tienen su propia política acordada entre los participantes del proyecto, pero esa política nunca difiere con la que establece la orden anterior. Muy rápidamente, porque no es el tema de esta ponencia, únicamente quiero destacar los puntos fundamentales que establece esta orden. Y esta orden, lo que es fundamental, afecta a toda la información digital que produce el Instituto Geográfico Nacional o que coproduce, y establece que para uso no comercial el acceso es gratuito. Para todo lo que es acceso, análisis, proceso online e incluso descarga a través de servicios web, el acceso es gratuito. Únicamente si nos piden generar copias fuera de los servicios web, que es un trabajo que implica personal para hacerlo, eso tiene un cierto coste, es lo que se llama tradicionalmente costes marginales, el coste de copiado, de envío, etcétera. Y también se puede hacer uso comercial de los datos. En ese caso hay que establecer acuerdos o contratos específicos, pero se puede hacer. Digamos que hay una política clara de acceso a la información geográfica. Es más, haciendo un pequeño inciso, esta no es una única política del IGN, es una política bastante común en España
Y hoy en día, en todo lo que hay de Open Data a nivel de España, el 60% de los Open Data es información geográfica. Como decía, solución o la manera de hacer esto, servicios web, tiene que ser automático, tiene que ser a través de Internet. El Instituto Geográfico ha establecido un centro de descargas. Esto es una estadística del centro de descargas. Lleva operativo, como vemos, 3 años y medio escasamente, y en esos 3 años y medio estamos hablando de 600.000 gigabytes, 600 terabytes, de 3,5 millones de ficheros, de miles, cientos de miles de usuarios. Por lo tanto, la información geográfica tiene demanda, tiene interés y se está utilizando. Pero creo que es más interesante que nos fijemos en la parte izquierda inferior de la imagen, porque esto no es exclusivo en España del Instituto Geográfico. Hay 109 centros del mismo tipo. Sí quiero decir que todos estos centros, y el mismo del Instituto Geográfico, son servicios web FTP. Eso no es lo ideal. Y no es lo ideal porque necesita la intervención humana en algún momento. La interoperabilidad debe de ser sistema a sistema. Deben hablar los sistemas, no las personas. En relación con esto, ya vemos que en España, al menos, es una tendencia de la directiva PSI, pero en España esta tendencia ha calado profundamente y se está accediendo a la información. Alguien que en su sistema necesita información del Instituto Geográfico o del Catastro o del Gobierno de Navarra, lo que hace es pedírsela o descargarla. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que inmediatamente necesita descargar, transformarla, ensamblarla con la otra información. O sea, necesita transformaciones, necesita procesos, necesita armonización, y esa es la palabra más difícil. Es muy complejo armonizar la información de distintas procedencias si esas distintas procedencias no han armonizado previamente. En definitiva, necesita tiempo y dinero. Eso hay que evitarlo. El sistema cliente debe entenderse con los sistemas servidores directamente y sin necesidad de que haya ninguna operación intermedia, que es lo que introduce pérdida de tiempo y, desde luego, pérdida de mucho dinero. ¿Cuál es la solución para esto? Utilizar los servicios de información geográfica interoperables a través de la web. Pueden ser directamente o integrados en los propios sistemas de información geográfica. Pero esto es precisamente una infraestructura de datos espaciales. O sea, como infraestructura, la infraestructura es algo que establecemos como un soporte para las actividades sociales y económicas. El ejemplo máximo, una red de carreteras. La red de carreteras no tiene una función en sí, tiene la función de facilitar los movimientos y los desplazamientos, y eso crea negocios potenciales. Lo que debemos montar es una infraestructura de datos que facilite el negocio potencial en torno a la información geográfica. Pero una infraestructura de datos, evidentemente, son los datos y sus descripciones. Si ponemos los datos accesibles, si no los describimos, no decimos quién responde de ellos, con qué calidad, con qué actualización, con todas las condiciones, los metadatos, esos datos no son válidos, porque podemos tratar de acceder a los datos de la institución vecina nuestra y los conocemos, pero ¿conocemos los datos que nos dan desde Chile o desde Finlandia? No, vamos, ni entendemos casi el idioma, con lo cual hace falta metadatos. Pero, ¿qué hace falta también? Los datos
En España decimos cada uno son de su padre y de su madre, o sea, cada institución ha producido esos datos para satisfacer sus necesidades, no con la visión del usuario que está enfrente. Esa visión, eso es lo que establece un fitness for use, es la adecuación de ese dato a la utilización. Está claro que para una utilización ese dato sirve, pero para la otra sirve. Eso tiene que ir en los metadatos y, sobre todo, debemos de asegurar que esos datos, con el resto de datos que hay en una infraestructura de datos, son coherentes y son armónicos. Por lo tanto, no es dato solamente, es dato coherente y armónico. La tecnología es importante, muy importante. Podemos hacer esto porque el avance de la tecnología ha sido claro, pero, y también apoyo totalmente lo que decía el profesor Fraser Taylor ayer, la tecnología no lo es todo, no es lo más importante en una infraestructura de datos, no lo es. Es mucho más importante los estándares y es mucho más importante los acuerdos, las políticas que se definan y, sobre todo, el ponerse de acuerdo para definir una política, definirla en el sentido legal de la palabra. Previamente hace falta haberla acordado y saber hasta dónde puede ceder uno y hasta dónde puede llegar el otro. Es una relación de saber que nunca vamos a conseguir nuestra perfección, pero la del conjunto sí. O sea, es mucho mejor el conjunto que la individualidad y es donde debe de moverse. Por lo tanto, repito, una infraestructura de datos espaciales es fundamentalmente acuerdos, yo casi diría en este orden, acuerdos, datos, normas y tecnología, en ese orden. Si esto lo hacemos así, lo que llegamos es, en vez de a la imagen que hemos visto antes, con las ruedecitas y las figuras, llegamos a esta figura. Cualquier usuario, mejor dicho, el sistema de cualquier usuario puede entenderse con los sistemas del Instituto Geográfico o del Catastro o de la Comunidad de Cataluña o de la Municipalidad de Zaragoza y puede combinar la información que le llega de esas fuentes. ¿Es transparente? Hace falta que su sistema utilice los mismos estándares que utilizan los otros. Pero lo más importante es que el grupo que llamamos ahí proveedores de servicios, service provider, están también entre medias. Esos son los que establecen cadena de valor añadido. Esos son los que van a llegar directamente al usuario, van a saber qué necesita el usuario. Nosotros estamos entregando la información que producimos para satisfacer nuestras propias necesidades o de una manera general. Somos proveedores de servicios básicos. El grupo del lado derecho en medio son los que van a proporcionar servicios orientados al usuario y establecer cadena. Luego veremos ejemplos. Esto lo entendió perfectamente la Comisión Europea. El porqué es muy sencillo. La Comisión Europea, sobre todo en el ámbito de medio ambiente, lleva muchos años sacando baterías de directivas para el cuidado del medio ambiente, la directiva del agua, la del ruido, la de un montón de ellas. Pero luego no podía controlar si se estaban ejecutando bien, porque no tenía los datos. En Europa se ha hecho múltiples veces, recuerdo desde tiempos de principios de los 90 o casi antes, el intento de descargar información de los países miembros y reunirla en un sistema. Y eso era un galimatías. Lo que decía antes, había que establecer coherencia y armonizarla. Piensen simplemente que hasta ahora incluso utilizábamos sistemas geodésicos de referencia distintos, o sea, sistemas de referenciación distintos. Por lo tanto, todo eso tenían que poner orden. Y la Comisión Europea, fundamentalmente la Dirección General de Medio Ambiente y Eurostat, que es la agencia estadística de la Unión Europea, junto con la Agencia Europea de Medio Ambiente y con el Instituto, el Joint Research Center, el Instituto de Investigación Común,
decidieron que la solución sería una infraestructura de datos espaciales. Pero esa solución no es fácil, como vamos a ver. Pero bueno, tuvieron el valor de iniciar el proyecto, con la finalidad de conseguir armonizar las fuentes de información geográfica y utilizar las fuentes de los Estados miembros. O sea, no vamos a inventar nada nuevo, no vamos a cambiarle los datos a los Estados miembros, entre otras cosas porque ¿quién mantiene esos datos? Tienen que mantenerse en la fuente. El que genera los datos es el que sabe cómo se mantienen. Pues ese es el principio también volvemos a otro dicho español muy típico de zapatero a tus zapatos. O sea, quien produce el dato debe mantenerlo y debe dar acceso a ese dato y debe dar acceso normalizadamente. Los principios de INSPIRE. Desde el principio, desde el 2001, de las primeras reuniones que tuvimos de INSPIRE, esto fue como el dogma de fe al que el que todo el mundo tenía que seguir. Primero, lo que decía antes, un poco del principio del zapatero a tus zapatos, o sea, la información debe almacenarse y hacerse accesible y mantenida en el nivel más adecuado, en el origen, digamos, en el que tiene la responsabilidad y la competencia de mantenerla. Pero debe de ser posible combinar toda esta información espacial de distintas fuentes. Debe, y esto es un verdadero reto, espero que lo lleguemos a conseguir, en España sí lo hemos conseguido, debe ser posible que la información espacial se colecte una vez y por una autoridad pública y se comparta por todas las autoridades. Esto es como, digamos, como un principio religioso, pero normalmente no se cumple, como no cumplimos muchas veces los principios religiosos. Pero hay que creérselos. En España nos lo hemos creído y está siendo así. Debe de ser accesible bajo condiciones no restrictivas y eso también es otro reto. Todavía existe una gran tendencia de poner límites, acotar la información, ponerle condiciones más o menos difíciles para acceder. No, si queremos implantar las infraestructuras de datos espaciales, convénzanse, hay que abrir la información, abrirla con mayúsculas, o sea, ir lo más cerca del Open Data. Y debe ser fácil descubrir la información y evaluar su adecuación, evidentemente, metadatos. El compromiso a nivel europeo fue muy fuerte. O sea, en 2002, ahora veremos que INSPIRE empezó en final del 2001. En 2002 establecieron un compromiso firme, un memorando de entendimiento entre la Dirección General de Medio Ambiente, entre los comisarios europeos de Medio Ambiente, de Economía, de quien depende Eurostat, y de Investigación, de quien depende el Centro de Investigación Común. O sea, digamos, se comprometieron a que llevaban adelante y sacaban una directiva como es INSPIRE. La historia es lenta, pero segura. O sea, cualquier proceso de este tipo que implica organización, que implica aspectos incluso de regulación y que implica un proceso muy formal, es lento. O sea, no hay que desesperarse. Lo digo pensando también en UNGGIM. El proceso va a ser lento, pero hay que ser constantes y al final se llega a la meta. Como vemos, empieza la iniciativa en septiembre de 2001. Tuvimos porque yo ya, como ha dicho antes Carlos Guerrero, llevo mucho tiempo en esto y desde el principio he estado en el proceso de INSPIRE y la primera reunión la tuvimos en Bruselas en septiembre del 2001 simplemente para decidir si íbamos adelante con esta iniciativa y el acuerdo fue unánime. Todo el mundo, yo creo que porque éramos jóvenes e inconscientes, decidimos que íbamos adelante con la iniciativa. Pero
el resultado al final se ve. Como vemos, en el 2004 eso pasa a ser una propuesta de directiva. O sea, hasta el 2004 es una iniciativa y es una discusión teórica de cómo debe de ser, de qué tecnología hay que utilizar, de en qué estándares basarse, etc. Y en 2004 ya se concreta en una directiva. El proceso de una directiva, de una ley, y lo aviso para todos los, tanto a nivel internacional como para todos los estados que están representados en esta reunión, el proceso es lento. Una ley a nivel europeo, como vemos, tardó, y es una ley muy técnica, sin mucho problema, tardó 3 años, desde julio del 2004 hasta abril del 2007, en estar lista para aprobarse. Bueno, en 2007 se aprueba y se publica en mayo del 2007 y en ese momento entra en vigor. Entrar en vigor quiere decir que los Estados miembros de la Unión Europea tenemos 2 años desde 2007 para trasladarla a nuestro cuerpo legislativo nacional y el que no lo haga se le cae el pelo. Entonces, la directiva es muy sencilla, es muy técnica. Estos son sus capítulos y los 3 anexos que veremos un poco más en detalle. Y como vemos, no habla de teoría política ni nada, habla de metadatos, de interoperabilidad, de servicios en red, de compartir los datos sobre todo con la Comisión Europea, que le interesaba mucho tener los datos de los Estados miembros, etcétera. O sea que era una directiva sencilla y ha tardado en producirse. ¿Qué condiciones impone esta directiva? Primero, afecta a todo lo que es información geográfica digital. No habla de los mapas en papel, no habla de documentos geográficos, no, habla de todo lo que sea información geográfica digital. Que exista ya. O sea, no impone el que se cree nada nuevo. Esto es un punto malicioso de la directiva, porque todo el mundo, cuando estábamos discutiendo la directiva, decía, bueno, si me impones que yo cree una información para que la pueda utilizar la Comisión Europea, me tendrás que pagar algo, me tendrás que subvencionar. Y la Comisión dijo, no hay un euro para nadie, para nada. Aquí es directamente con vuestro propio esfuerzo. Y, por lo tanto, se impone sobre lo que ya existe. No hace falta crear nada nuevo. Tiene que ser información oficial, lo que llamamos oficial, bajo responsabilidad de una autoridad pública. No, a las empresas privadas no les impone en lo absoluto. Lo que pasa es que las empresas privadas se unen a este movimiento directamente. En España hay casi decenas, pero ya cerca del centenar de empresas que están perfectamente integradas en este movimiento. Y, bueno, se refiere al ámbito territorial de los Estados miembros y se refiere a los temas de información de los 3 anexos que pongo a continuación. Digamos, y aquí sin que me oigan los responsables de la Comisión Europea, que es una directiva un poco timorata. No ha querido entrar en colisión con temas del transporte, de la agricultura, de la sanidad. Se ha concentrado en el medio ambiente. Lo que pasa es que el medio ambiente, para gestionar el medio ambiente hace falta toda esta información que está en los anexos 1 y 2, que es lo que llamamos información geoespacial de referencia, que todos conocemos perfectamente y que es la misma para medio ambiente que para el transporte, que para la agricultura y que además normalmente está en el ámbito de instituciones como son los institutos geográficos, los institutos o los centros que llevan el catastro, o sea, de instituciones muy características de cada uno de los estados. Aparte, y en el ámbito temático, aparece una serie de información que tampoco es toda la que tiene que ver con el medio ambiente, era la que tenía que ver con las directivas de medio ambiente que estaban en vigor en ese momento. Sí adelanto que en España al transponer esta directiva, hemos dado un paso más allá e incluimos toda la información geográfica.
¿Qué obligaciones nos impone? Primero, armonizar los ficheros. Y eso se dice muy fácilmente, pero todos ustedes saben lo difícil que es. Segundo, crear para todos ellos metadatos de los propios datos y de los servicios que dan acceso a esos datos. Tercero, establecer obligatoriamente esos 5 tipos de servicios. Los de localización, en base a metadatos, los de visualización, y veamos que dice, y esos tienen que ser gratuitos. O sea, nadie puede imponer coste por visualizar un mapa o por visualizar una ortofoto. Los de descarga, transformación tanto en el sentido más espacial de sistemas de coordenadas para llevarlo al sistema unificado europeo, como de modelos de datos, de nuestro propio modelo. O sea, no nos dice cambia tu modelo, sino establece el mapeo de tu modelo al modelo europeo. Y nos obliga a informar, como veremos, sobre los datos, los metadatos y los servicios periódicamente. ¿Cómo se desarrolla? Y esta es la parte interesante. O sea, es bueno tener una ley, pero una ley, si luego no se desarrolla, no se cumple. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Mediante lo que se denominan reglas de implementación. En España lo hemos traducido a nivel oficial como normas de ejecución, o sea, la puesta en práctica de lo que dice la directiva INSPIRE, y que realmente lo que llevan es a asegurar la interoperabilidad y la armonización entre los conjuntos de datos, los ficheros y los servicios. Está el proceso de definir estas normas o reglas de implementación, es muy democrático y muy formal a la vez. Lo vamos a ver ahora a continuación. Pero no vamos a inventar la pólvora. La pólvora la inventaron los chinos y ya no hace falta volver a inventarla. Vamos a trabajar sobre lo que ya hay establecido. Los estándares, las normas y los estándares, con ese matiz diferenciador que únicamente lo tenemos en el lenguaje español, entre norma y estándar, pues que están estableciendo la familia ISO 19100 del TC 211 de ISO, el Comité Europeo de Normalización. Aquí quiero aclarar que el Comité Europeo e ISO trabajan conjuntamente, o sea, lo que aprueba ISO lo hereda el Comité Europeo de Normalización y automáticamente, por ley, pasa a ser una norma española también, una norma UNE. Y a nivel de estándares de interoperabilidad, pues todo lo que está desarrollando el Open Geospatial Consortium. Digamos que el desarrollo se basa en la parte que veíamos de normas y estándares, en ISO y en Open Geospatial Consortium fundamentalmente. Hay también algún otro estándar del WV3C, etcétera. Y además nos ponen plazos. Plazos, la verdad es que bastante complicados de cumplir. O sea, debemos implantar esas normas de ejecución, esas reglas de implementación en estas fechas, con lo cual, en muchos casos, estamos literalmente fuera de plazo. Pero bueno, se va cumpliendo. ¿Cómo se maneja todo este desarrollo de las normas? Fundamentalmente en base a esta estructura. Hay un equipo, un team de INSPIRE, fundamental, que está constituido por personal de la Dirección General de Medio Ambiente de Eurostat, ahora sustituido por personal de la Agencia Europea de Medio Ambiente y del Centro de Investigación Común. Hay un comité INSPIRE que tiene un representante por cada Estado miembro y un suplente de ese representante, y que nos reunimos periódicamente, pues por lo menos una vez al año. Hay voy a saltar unas líneas, hay un recién creado grupo también de Maintenance and Implementation, o sea, de mantenimiento e implementación de las reglas de implementación. O sea, la Comisión Europea ha detectado que implementar esas reglas de implementación no es fácil, y se lo aseguro que no es nada fácil,
Y entonces lo que hace es tratar de ir manteniendo esas reglas, si hay que modificar cosas, y tratar de ayudar unos países a otros, o sea, establecer un sistema colaborativo para que los más avanzados ayuden a los más rezagados. Esa es la labor del MIG este. Lo que pasa es que si hay que modificar las reglas, que es aspecto ya legislativo, o sea, reglamentario, entonces interviene el Comité ISPAIR. El Comité ISPAIR aprueba o desaprueba las modificaciones reglamentarias y el grupo MIG lleva los aspectos técnicos. Fundamentalmente, el desarrollo de estas reglas se ha basado en dos figuras concretas, que son las legally mandated organizations, las organizaciones con mandato legal para establecer infraestructuras de datos espaciales a nivel de los Estados miembros, y los grupos, las comunidades de interés en datos espaciales. Bueno, ahora explicaré quién son estos. A nivel de Estados miembros, la directiva ISPAIR obliga a constituir puntos de contacto nacional de ISPAIR. En el caso de España, el punto de contacto nacional es el Consejo Superior Geográfico, cuya Secretaría Técnica la lleva o la desarrolla el Instituto Geográfico Nacional. Ese punto nacional tiene que coordinar a todas las instituciones que tengan que ver con la información geográfica afectada por ISPIRE a nivel nacional y encauzarlo hacia el ISPAIR Team. Esta es la definición de qué es un grupo, una comunidad de interés en datos espaciales. Yo creo que se resume diciendo que son todas las comunidades, todos los grupos de expertos que tienen un interés temático o territorial sobre información geográfica, sobre información geoespacial. La diferencia como comunidades, pues por ejemplo, todos los que trabajan en temas del tiempo atmosférico, las agencias meteorológicas o las agencias hidrográficas nacionales o organizaciones paneuropeas como es Eurogeographic o Eurogeosurvey, o sea, organizaciones que reúnen un aspecto de la información geográfica a nivel de toda Europa. O asociaciones como son el Eurogi o Agile, conocidos por todos, o incluso proyectos específicos. Este es un caso, otro caso puede ser el proyecto SIOSE en España, o sea, todo lo que constituya una comunidad de intereses en información geográfica tiene voz en el proceso de definición y de seguimiento de las reglas de implementación. Evidentemente, se hace una cierta separación, una cierta dirección con los que tienen un mandato legal de establecer infraestructuras, porque están comprometidos en ello. Pongo aquí un ejemplo, en el caso de España, de cuáles son los LMO y los SDIC que hay constituidos hasta ahora, y como vemos son muy diversos. Los hay territoriales, como es SIDNA o como es el ICC en Cataluña, los hay de un sector específico temático, como es la Dirección General del Catastro o la Dirección General para la Diversidad o el Colegio de Registradores de la Propiedad. O sea, dependiendo del tipo de interés que tengan, tienen voz y tienen una capacidad de influencia. En España, por ejemplo, hemos participado en la definición, digamos, se constituyeron grupos pequeños de expertos a base de propuestas, o sea, las LMO y los SDIC pudieron proponer expertos para trabajar en la preparación de estas reglas de implementación y pudieron aportar ejemplos, best practice, de cómo podría afectar las reglas de implementación a la información. Y todo eso se ha tenido en cuenta, o sea, ha formado un cuerpo de documentación para que estos grupos de trabajo trabajen.
Concretamente, en estos teníamos esas 3 personas. En lo que es especificaciones de datos del anexo 1 teníamos estas personas y en el anexo 2 y 3 teníamos todas estas personas. O sea, es aquello de si luego participa activamente, y porque luego no vas a tener ocasión de quejarte. Participa desde dentro en el proceso. Eso es fundamental. ¿Cuáles son estas reglas de implementación, estas normas de ejecución? Por ejemplo, en cuanto a metadatos, pues establece cómo hay que constituir los metadatos. Pueden decirme, bueno, hay un 19.115 y una serie de 19.000 de la familia 19.100 que se refiere a esto. No, esto no está en contradicción con aquello. Digamos, hay un cuerpo legal, una parte normativa y luego una aplicación práctica. Esa aplicación práctica se concreta en directrices, en guidelines que aplican a cómo hacer los metadatos conforme a la ISO 19115 o a Dublin Core, por ejemplo, que también es posible. En la regla de implementación de control e información, el monitoring and reporting, lo que nos establece es la obligación de anualmente, el 15 de mayo exactamente, emitir un informe con una serie de indicadores a la Comisión Europea de cuál es la implantación de infraestructuras de datos en España. Y a partir del mes de enero es una carrera contrarreloj pidiendo a todas las instituciones cómo están sus conjuntos de datos, sus metadatos, sus servicios, y tratando de validarlo y de decirle, oye, esto que me has dado no es un servicio, aquel conjunto de datos tú no eres competente para hacerlo, etc. El informe se hace cada 3 años y da un poco la salud del proceso. Bueno, fundamentalmente en cuanto a la regulación de los servicios, impone, de la compartición de datos y servicios, realmente es bastante, aunque en teoría es multidireccional, realmente es bastante unidireccional. Nos obliga a los Estados miembros frente a la Comisión Europea. Es la manera que la Comisión Europea se ha asegurado de que le tenemos que dar los datos. No hay escapatoria. Y además impone una serie de condiciones, como se puede ver ahí. En cuanto a la regla de implementación sobre servicios en red, establece, o sea, la primera que apareció, como vemos ya es de 2009, es de los servicios de visualización y de localización de información, y establece un perfil para los WMS. Como vemos, siempre seguimos Open Geospatial Consortium y un poquito más. No hay que asustarse, ese poquito más tiene que ver fundamentalmente con características muy europeas. Europa es un entorno multilingüístico en que tenemos no sé cuántas, 25 o 30 lenguas, y es bastante difícil entenderse simplemente por eso. Aquí tienen una ventaja tremenda, ¿no? Son de ese tipo de matices, de imponer determinadas condiciones sobre el WMS tradicional, pero podemos decir es WMS. El WMTS y el CSV para los catálogos de metadatos, tanto de datos como de servicios. Posteriormente, en 2010, apareció para los servicios de descarga. Y aquí ya vemos una característica especial. Está hablando de WFS, para descarga de fenómenos individualizados, y está hablando de servicios Atom, no de FTP. FTP para las infraestructuras de datos espaciales no existen, porque no se entiende máquina a máquina, o hasta ahora. Y aparte que es abrir la puerta trasera de nuestro acceso, no es un mismo tipo de acceso controlado.
y les impone condiciones de calidad, de respuesta, de disponibilidad bastante rigurosas. O sea, hay que hacer una inversión para atender lo que pide Ispire. En cuanto a quizás la batería más importante, la de especificaciones de datos. Como vemos, aparece en 2010 también y lo que establece son unos plazos de tiempo para adaptarse bastante justos también. En general no se están cumpliendo, pero vamos, se está trabajando en ello, que lo que pretende es simplemente esto, o sea, evitar si hay dos maneras de ver el mismo espacio territorial, pues que se pueda ver conjuntamente. Esta situación, que en Europa es muy frecuente, las fronteras son verdaderas barreras de la manera o sea, normalmente, siempre, tradicionalmente, desarrollábamos la información geográfica hasta la frontera y luego era la nada, era el concepto antiguo del mundo. Evidentemente, eso no es así y hay que darle continuidad, y para la Comisión Europea es fundamental esa continuidad. O esto otro, podemos tener en un país una red de transporte magnífica y en el de al lado no hay acceso a la red de transporte. Estas son las cosas que trata de evitar estas normas de interoperabilidad. Realmente tiene la estructura de las normas de interoperabilidad, las reglas de implementación de interoperabilidad, tienen una estructura legal que es común para todas ellas, están desde luego basadas en ISO y en OGC y preparan la construcción europea y nacional de las infraestructuras de datos. Yo incluso diría más, prepara la construcción de la futura información geográfica a nivel europeo y adelanto a nivel mundial. O sea, ya no vemos la información geográfica igual que lo veíamos hace 5 años. No hay que remontarse mucho más atrás. En Europa ahora vemos la información geográfica no como el mapa topográfico 1.50.000 o 1.25.000, sino como la capa de información de hidrografía, la de la red de transporte, la de direcciones, la capa de información de nombres geográficos. Todo eso sumado puede generar un mapa, pero tienen vida propia cada uno de esos. Porque pensemos que a los usuarios en general no les interesa el mapa, lo que les interesa es la información que hay dentro del mapa, separada para cumplir sus necesidades. La estructura es un cuerpo de regulación y unas especificaciones de datos. El cuerpo de regulación es común y define cómo tiene que ser el modelo UML, Unified Modeling Language, también conforme a normas ISO. Y a continuación los anexos ya entran más en detalle en cada uno de los tipos de información, especifican ya el modelo de datos de cada uno de los datos. Por ejemplo, esto es una parte solamente, un trocito del de hidrografía. Lo pongo más que nada para que vean que no estamos hablando de cosas sencillas. O sea, el tema es bastante complejo. Este es una parte bastante grande del de elevaciones. Y, bueno, perdón, porque aquí era importante. Y se ve también las interrelaciones que hay entre distintos modelos. Es elevaciones, pero está afectando también a nombres geográficos, por ejemplo. A nivel de España, como he dicho antes, teníamos que transponer esta ley. Se ha traspuesto mediante una ley en julio del 2010. Recordemos que era mayo del 2007. En mayo del 2009 se nos acabó el plazo y nos fuimos de plazo un año. Hay países, hay Estados miembros que se han ido más. Nosotros nos libramos de la multa, como se dice, por los pelos. A otros les ha pillado la multa, evidentemente. Pero en España no es nada fácil
constituir una ley, y era necesario hacerlo por ley, porque España somos 3 niveles de administración: la administración del Estado, el Gobierno nacional, las administraciones autonómicas, los gobiernos regionales y las administraciones locales, las municipalidades, agrupaciones de municipalidades en diputaciones, etcétera, etcétera. Cada cual tiene capacidad propia de generar información geográfica y hasta de establecer sus propias leyes, salvo que haya una ley básica que entonces les impone a todos. La Unión Europea estableció la Directiva Europea obligatoria para todos los niveles de administración de los Estados miembros. Por lo tanto, teníamos que sacar una ley que, además, la mayoría de sus artículos es básica. Sacar una ley de ese carácter en España es una pelea mortal. A uno le salen canas, vamos, seguro. Y se tardan más de 2 años, como tardamos en sacar esta ley. Y era una ley fácil. Y, sobre todo, era una ley que era poner en negro sobre blanco lo que ya estábamos haciendo. Aún así, se discute. Somos latinos, discutidores por naturaleza, con lo cual es lógico. Esta ley no solo transpone la directiva, sino que además organiza todo el sector de la información geográfica y la cartografía en España, o lo reorganiza. Y estaba ya constituido, pero reorganiza el Consejo Superior Geográfico, que, como vemos, es un órgano colegiado, consultivo, y que planifica y coordina en cuanto a cartografía e información geográfica. Pero tiene una gran ventaja: están todos o casi todos los ministerios, todos los que tienen que ver con información geográfica, ministerios, aquí en México el equivalente sería secretarías de Estado. Están todas las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas, y están representados todas las municipalidades y provincias. Por lo tanto, el Consejo Superior Geográfico es de todos y todos tienen voz y capacidad de decisión. Como decía, la ley le asignó al Consejo este papel de coordinar la infraestructura de datos espaciales de España, y le asignó también el papel de ser el punto de contacto nacional ISPAER. O sea, nadie puede hablar por España frente a ISPAER arrogándose esa representación. Ni un ministerio, ni una comunidad, ni una institución. Tiene que ser el Consejo, que son todos, y por acuerdo colegiado. Lo que pasa es que, evidentemente, el Consejo es un órgano muy grande, difícil de manejar, y lo que se hizo, la propia ley hizo, es crear un Consejo de Dirección, un Management Board de la infraestructura de información geográfica de España, que es el Consejo Ejecutivo, digamos, lleva el desarrollo de la infraestructura de datos en España y lo somete al Consejo, al permanente del Consejo, para aprobación. Como vemos, también en ese Management Board están representados los ministerios, las comunidades autónomas, 5 representantes de las 17. O sea que, digamos, hay un balance entre las distintas sensibilidades, tanto de información como de territorio. Esto, ya adelanto, esto lo que supone es una cantidad de tiempo en hablar, en convencer, en ir a pactar con uno, en negociar con el otro, en buscar acuerdos, pero al final, si somos razonables, se consigue, y es aquello de no se consigue lo mejor para mí, pero sí lo mejor para todos. Bueno, evidentemente las normas, las reglas de implementación las tiene que aprobar el Consejo Superior Geográfico, pero vemos que claramente tienen que estar de acuerdo, o sea, siguiendo la directiva ISPAER y sus reglas de implementación. O sea, las reglas de implementación, no he dicho antes, se aprueban mediante reglamentos de la de la Unión Europea, excepto una que es una decisión. Ahora digo cuál es el matiz. Un reglamento es mandatorio para todas las administraciones. O sea,
no podemos escaparnos de implantar esas reglas. Una decisión es mandatorio para el Gobierno del Estado miembro. Digamos que ahí la única decisión que hay es la de control, la de seguimiento e informe de la evolución de la infraestructura de datos, y lo que viene a decir es que es el Estado español, el Gobierno del Estado español, el que tiene obligación de informar. Si una comunidad autónoma o un ayuntamiento no nos quiere dar información, tenemos que buscar cómo suplir eso, pero es nuestra responsabilidad. ¿Cómo trabaja ese Consejo Directivo? O sea, ¿cómo trasladamos las reglas de implementación al ámbito del Estado? Evidentemente, hay que hacerlo también mediante acuerdos. Digamos, hay que utilizar un sistema lo más democrático posible, y el sistema es formar grupos técnicos de trabajo con expertos en cada una de las materias designados por las autoridades de los ministerios, de los gobiernos regionales, o sea, digamos que estén todos representados, pero a nivel de los expertos, a nivel del que sabe qué problemas hay con esa información. Y se les ha asignado unos objetivos concretos. O sea, una cosa es que llegue una norma, una regla de implementación de la Comisión Europea, y otra es cómo se hacen las cosas en España. Lo primero que tenemos que ver es cómo encaja una cosa con la otra, cómo si es posible aplicarlo en España. Ya adelanto, si no es posible, habría que cambiar el cuerpo legal que hay en España al respecto, o sea, sean decretos, o sean resoluciones, o sean figuras equivalentes. Hasta ahora no hemos encontrado esa dificultad. Las reglas de implementación no son técnicamente rígidas, son bastante flexibles. Después, ¿qué conjuntos de datos se van a publicar? Se van a poner al alcance de la Comisión Europea. La infraestructura de datos espaciales de España admite todos los conjuntos de datos, pero la imagen de España frente a la Comisión Europea tienen que ser datos que estén garantizados por determinadas autoridades competentes y responsables en mantenerlos. Entonces, eso es lo que tienen que seleccionar. Deben de asegurar que se crean metadatos y, sobre todo, deben de buscar un modelo de datos común. Y recalco la palabra común. Bueno, y en base a eso, un modelo de procesos. La palabra común es porque nos viene el modelo de datos que establece la regla de implementación, pero distintas instituciones respecto a esa materia, por ejemplo, red de transportes, pues tienen, pensemos que son competentes el Estado, son competentes las comunidades autónomas y son competentes las municipalidades. Cada uno tiene su modelo de datos. El tema es buscar un modelo común para que podamos cada uno mapear a ese modelo de datos y por integración, adición e integración, consigamos la imagen de toda España. Esto se ha extendido, se ha implantado en España. O sea, ahora mismo, como vemos, todas las comunidades autónomas, casi todos los ministerios y hasta más de 800 municipalidades o agrupaciones de municipalidades tienen nodos o infraestructuras de datos. Hay un geoportal, hay un gran interés, se está publicando la información conforme a estas normas, no las normas de ejecución todavía, pero sí conforme al modelo ISPAER, y estamos hablando de 2.445 servicios, por lo tanto, no es solo la Administración del Estado, son todos publicando. Esta es simplemente analizando los servicios de visualización que hay, el crecimiento que se ha producido, es una curva exponencial. Y vamos a ver ejemplos de uso, o sea, ¿por qué esto? Esto, dicho así, parece un juego teórico y
coordinarnos simplemente, pero no, es que tiene aplicación práctica. Este es un ejemplo inmediato. El Ministerio de Industria en España ha establecido una aplicación a través de la web, a través de Internet, con esta tecnología de infraestructura de datos espaciales, en la que proporciona los precios de los combustibles en todas las gasolineras de España, en todas, con una periodicidad diaria. Para definir una ruta tenemos que hacer una ruta y podemos decidir dónde vamos a repostar el combustible porque vamos al sitio más barato. Para eso lo único que pone son esos simbolitos verdes y detrás de ese simbolito hay la base de datos de precios. ¿Quién pone esa bonita ortofoto? El Instituto Geográfico Nacional. Pero si hacemos zoom, es que podríamos ver, o sea, allí en la parte derecha que vemos capas, podríamos ver hasta el detalle de los edificios, porque lo está poniendo la Dirección General de Catastro. El usuario no se entera a quién le está dando el servicio y se lo estamos dando varios conjuntamente. Esto tiene millones de accesos. Hay días que nos ha llegado a bloquear los servidores porque, bueno, los lunes normalmente es cuando cambian precios las estaciones de servicio y todo el mundo quiere ver dónde rellenar su depósito de combustible de la manera más barata. Esto es un usuario privado, una empresa privada. Gestiona bienes, o sea, inmuebles, la compra y venta de inmuebles, o sea, todo lo que se refiere al real estate. Y utiliza como base para identificar dónde están, pues la información los servicios que está dando el IGN o el catastro o incluso Google Earth, Google Maps, y los mezcla continuamente. El usuario no sabe, bueno, sí sabe, está viendo que se lo está dando este servicio Gulzoom, pero no sabe que detrás no es solo Gulzoom, hay toda una estructura de la administración dándole ese servicio. Esto es para una aplicación también particular de una empresa privada para definir rutas de actuaciones al aire libre, deporte, eventos, etcétera. Y esto es sistemas de información de usuario, que ese sistema se comunica, utiliza como parte del propio GIS, está utilizando servicios web, sea WMS o sea WFS, que le estamos proporcionando quienes dan ese tipo de servicios. Esto concretamente el entorno, la herramienta GIS GVSig lo puede hacer, pero a día de hoy también ArcGIS Online, también Geomedia SDI, o sea, todos, digamos, han ido a una parte de la entrada de datos sea proporcionada por estos servicios. Este sí que es un ejemplo de comunicación máquina-máquina, sistema-sistema. Eso es como debe de ser. Si tengo que ver el mapa y decidir, estoy perdiendo el tiempo, que sea mi sistema quien decida por mí con los parámetros que yo le doy. Conclusión. Bueno, ISPIRE es una directiva, por lo tanto obliga a los Estados miembros, da acceso a la información oficial en forma interoperable y implica que tenemos que armonizar la información, que integrarla y, es más, hasta que cambiar, como he dicho antes, el concepto de la información geográfica, cambiar nuestros sistemas de producción. Y eso viene como una ola. Esto es un verdadero tsunami para la información geográfica. O sea, no es un invento solo, un capricho del grupo de la Comisión Europea de ISPIRE. Es que toda la demanda de los usuarios ya está en esa línea. Y lo que sí es que al plasmarlo en plan legal, lo mismo podría ser con recomendación fuerte, y estoy pensando en Naciones Unidas, garantiza la continuidad, no hay marcha atrás. O sea, tenemos que hacerlo y, una vez hecho, ya no cabe, no, ahora esta tecnología me puede llevar a hacerlo de esta manera. No, te puede llevar a hacerlo si eso no choca con ISPIRE.
Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Sebastián. La verdad es que por razón de tiempo ya nos excedimos un poco de lo que estaba programado para esta conferencia. Entonces, yo creo que será más conveniente que después, ¿verdad?, más tarde puedan platicar con el doctor Sebastián más sobre los temas. Sin lugar a duda, lo que nos has mostrado es un buen ejemplo, son buenas prácticas que México en particular retoma para la construcción del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y en particular del subsistema que ve los temas geográficos y de medio ambiente. Entonces, sin más, pues procederíamos a darte un reconocimiento y reiterarte el agradecimiento por tu participación y bueno, y un aplauso también. Gracias. ¿Voy yo?